El teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo, informó que se ha logrado suspender el cobro del peaje de Conchán tras una resolución judicial que reconoce el perjuicio al libre tránsito. Además denunció que el contrato con Rutas de Lima firmado en la gestión de Susana Villarán fue irregular y perjudicial para los ciudadanos. La Municipalidad de Lima continúa acciones para recuperar todos los peajes y garantizar tarifas justas. Vamos a hablar de ese tema importante, sin duda. Se encuentra esta mañana con nosotras el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reyardo. Renzo, buenos días, bienvenido. Perla, muchas gracias por la invitación. Bueno, una buena noticia, sin duda, porque en lo personal considero que no era justo que exista un peaje en un lugar como Conchán, donde violaba una serie de derechos, como por ejemplo el libre tránsito de las personas, sin existir una ruta alterna adecuada, tal cual lo ha señalado la jueza de Lurín. Exactamente. Y efectivamente es una buena noticia, como tú bien dices. Este es un recurso que a través de una resolución judicial se le ha dado la razón a uno de los alcaldes que presenta precisamente este recurso, porque considera que la afectación al libre tránsito es notoria, ¿no? Esto en medida en que el Tribunal Constitucional previamente había votado a favor de que se suspenda el cobro de la garita que estaba ubicada ahí en el norte, en Puente Piedra. Exacto. Esto es una estrategia de la Municipalidad de Lima, lo debo decir con claridad. Hemos trabajado arduamente con el doctor Wilber Medina, quien es nuestro abogado, y que se ha ido haciendo un trabajo de hormiga, por decirlo de una forma, tanto con los que presentaron la demanda en Lima Norte, como también los que han presentado la demanda en Conchán, que son los propios alcaldes los que se ven afectados. Y que además, permíteme, la administración tanto de Lima Norte como de Conchán le corresponde a Rutas de Lima. Le corresponde a Rutas de Lima. Estamos hablando, si no me equivoco, de 7, en el sur estamos hablando de 7 peajes. Solamente se ha aprobado y se ha levantado este cobro en Conchán, ¿no? En este peaje enorme por el que todos transitamos cuando nos dirigimos al sur. Ese es el que ahora se ha dejado de cobrar, pero evidentemente los otros peajes han sido también presentados por otros alcaldes, el alcalde de Santa María, el alcalde de Lurín, el alcalde de Pachacamac, y el alcalde de San Bartolo. Algunos han sido rechazados, pero se va a apelar a una segunda instancia, y probablemente en esa segunda instancia, porque tiene que haber jurisprudencia, porque donde se ha aplicado el derecho, que es desde el Tribunal Constitucional a esta garita de Conchán, me refiero al Tribunal Constitucional referido al de Puente Piedra, se tiene que aplicar ese mismo derecho y esa misma jurisprudencia para los otros casos. Así que lo más probable es que pronto, en una segunda instancia, en la apelación, tengamos ya liberados todos los peajes del sur de nuestra ciudad capital, ¿no? ¿Qué motivó la decisión de la Municipalidad de Lima para allanarse precisamente el proceso judicial que resultó o que ha resultado ahora en la suspensión del peaje? La afectación de los derechos al libre tránsito, como tú lo decías, Perla, de nuestros compatriotas, ¿no? De nuestros compatriotas que además de condición humilde, de gente que tiene, digamos, escasos recursos económicos. En Puente Piedra era criminal lo que se venía suscitando, gente que se tenía que dirigir a sus domicilios, tenía que pagar todos los días un peaje que además no les brindaba ningún servicio. Y lo mismo en el sur. En el sur también tienes una enorme cantidad de personas que se ven afectadas. San Antonio de Lurín, por ejemplo. San Antonio de Lurín, por ejemplo. Tienen que pagar peaje para circular dentro de su propio distrito. Que tienen que pagar peaje para circular dentro de su propio distrito. Y reitero, con servicios muy malos. Estamos viendo lo que ha pasado, que ha colapsado este puente en la carretera y en Conchán, y nadie dice absolutamente nada. Entonces, ante esa situación, Rafael, directamente el alcalde de Lima, sensibilizado con esto que venía sucediendo durante tantos años y que además contó con la complicidad o por lo menos la venia de las autoridades municipales anteriores. Mira, hay que decir algo bien importante, Perla. Este contrato se firma, y a todas luces, de manera irregular, de manera indebida, de manera ilegal. Vamos a esperar lo que se resuelva desde la sanción ejemplar contra la señora alcaldesa Susana Villarán, porque si eso se concreta, y esto es inaceptable que se haya demorado tanto tiempo, el contrato se cae, se desvanece, se cae como un castillo de naipes, ¿no? ¿Qué pasa si se cae el contrato? Todas estas mecanismos de arbitraje que el propio contrato establece se desaparecen también. Y eso es producto de la concertación de voluntades entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, de administraciones anteriores y directamente de la señora Susana Villarán, con una empresa que además compró acciones, que forma parte de este consorcio de Rutas de Lima,
compró acciones cuando el señor Marcelo Odebrecht ya estaba detenido y estaba preso. A eso quiero llegar. Me parece importante, Renzo, hacer la relación y que quede muy claro para la población y los televidentes de Al Día con Willax, porque, claro, Rutas de Lima era de Odebrecht, pero luego Odebrecht ha vendido parte de sus acciones a Brookfield. Así es. Y uno de los argumentos de Brookfield ha sido, bueno, yo en realidad he visto mi inversión, yo no sabía que había un tema de corrupción de por medio, pero esto no es real, no es exacto. Y además, en cualquier contrato se establecen condiciones que en ningún país del mundo se pueden aceptar cuando tienes a uno de los accionistas en condiciones de afectación al marco jurídico y legal. El señor Marcelo Odebrecht ya estaba preso. Ya cuando estaba Brookfield compró las acciones. Claro, por supuesto. Estaba plenamente enterado. Probablemente le costó pues una bicoca y precisamente por eso compraron. Porque ahí el negocio salía redondo. Y después, cuando ya tienen el poder de tener el dinero producto de lo que los peajes recaudaban, no le rinden cuentas a nadie, suben de forma exorbitante los precios y los costos. Ayer comentaba Wilber, me parece que en una entrevista que tuvo aquí, que esto podía llegar a más de 25, 28 soles. 30 soles. Entonces, ¿dónde estaba lo que probablemente generaba ese dinero que le sacaban a todos los peruanos, ¿no? Peruanos que habitan en esta enorme ciudad capital? Se supone realmente además, un negocio redondo, pero corrupto, evidentemente. Se supone además que el contrato de concesión para el cobro de peajes incluye responsabilidades para la empresa concesionaria, en este caso Rutas de Lima, Odebrecht, Brookfield, etc. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Puede ser mantenimiento de vía, ¿no es cierto? Puede ser algunas otras obras que puedan salir en el camino, pero sin embargo en la propia sentencia de la jueza está exhortando, ¿no? Textualmente dice, en el artículo 3º, se exhorta a Rutas de Lima que, como se ha venido beneficiando del cobro de peaje de San Pedro, se exhorta a que en el ejercicio de sus funciones realice la mejora del puente de Conchán a la brevedad posible. Todos hemos visto el hueco, el forado enorme en el puente. De hecho está cerrado, me parece que hace más de un mes. Y Rutas de Lima jamás dijo, esto me corresponde. Y lo más probable es que lo dejen ahí sin ningún tipo de acción, ¿no? Entonces hay que tomar algún mecanismo nosotros también de poder poner ese puente nuevamente en circulación, en operatividad, y eso es un compromiso que nosotros como administración, por supuesto, estamos dispuestos a asumir, ¿no? ¿Ustedes van a asumir entonces la refacción de ese puente para que pueda operar? En realidad lo tendría que hacer, en este caso, la empresa concesionaria, ¿no? Pero evidentemente no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación que amerita una intervención inmediata, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Puente Piedra, lo que ha pasado ahora en Conchán, y como tú me dices, Renzo, que el futuro próximo es que se eliminen los peajes de la Panamericana Sur, ¿eso qué quiere decir? ¿Que vamos a tener una vía liberada de peajes o es que la Municipalidad de Lima va a retomar la administración, el control y el cobro de peajes como era antes con EMAPE, por ejemplo? Sí, a ver, acá hay que hacer algunas precisiones. Todo esto es un proceso judicial que a través de unas resoluciones están diciéndole, en este caso a la empresa concesionaria, que indebidamente opera, por supuesto, porque ya lo tenemos muy claro cómo se ha generado todo esto, vinculado estrictamente a actos de corrupción. Pero todo esto es levantar el cobro del peaje. Lo que pide el Poder Judicial es, oye, levanta ese cobro de peaje porque estás afectando el libre tránsito de las personas. Ahora, nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima, paralelamente estamos siguiendo un proceso en los Estados Unidos y esperemos que eso traiga pronto muy buenas noticias para todos. Y en la medida en que eso se concrete, no puedo dar mayores detalles, pero en la medida que eso se concrete y se culmine, podremos ya tener el control, la Municipalidad Metropolitana de Lima, de todos los peajes que hoy están en manos de Rutas de Lima. Eso todavía se tiene que anunciar en su oportunidad, pero lo que se está aprobando recientemente y lo que se está concluyendo recientemente son medidas judiciales para liberar el cobro del peaje, para permitir a la gente que transite. Posteriormente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, por procesos que estamos siguiendo en los Estados Unidos principalmente, podremos ya tomar el control que es lo que corresponde, ¿no? Y se verá en su momento si los tenemos, nuevamente el control de los peajes, si es que se vuelve a concesionar, pero a condiciones absolutamente, por supuesto, vamos a decir, términos
razonables, ¿no? Razonables para la población, para los que transitamos por ahí, ¿no? Esto va, Renzo, en la línea de lo que teníamos que pagar todos los peruanos por concepto de peaje. 7 soles y pico estaba en la actualidad. Sí, 7.50, y claro, si no iba a seguir subiendo, lo comentábamos Sí, hace un momento, sí. creo que iba a llegar a 30 soles. Sí. ¿Cuánto debería costar un peaje? Porque está claro que no podemos eliminarlos todos Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho cálculos que alrededor de los 3 soles, ¿no? como máximo. Como máximo. Esa es la tarifa que debería de plantearse en su momento. Hay que esperar todavía que concluyan algunos procesos, pero creo que esa es una tarifa razonable y que evidentemente va a dar un mejor servicio. Además, con sistemas modernos que hoy el mundo contempla. Y a evitarnos el asunto de poner a una persona ahí entregando un ticket. Yo creo que ya la tecnología ha llegado al mundo y hay que usarla. Y eso es algo en lo que nosotros también nos comprometemos a implementar en el momento en que ya volvamos a tener el control de los peajes. Y nada de eso se ha visto reflejado durante todo el tiempo que Rutas de Lima, valga decir Odebrecht, valga decir Brookfield, han estado bajo la administración de Conchano Puente Piedra. O sea, cuando uno pasa por ahí y dice, bueno, ¿y cuál es? No. Yo pago mi peaje, 7 soles y pico, ¿en qué me beneficia? Porque la Panamericana Sur, que yo sepa, siempre ha estado construida. Pagar un peaje hoy día en Lima es un calvario. Es decir, ya cuando tú dices, tengo que pasar por el peaje, por ejemplo, para ir al aeropuerto o para ir a alguna ciudad del sur o al norte, en fin, tienes que saber que ahí vas a perder pues 1 hora de tu día. 1 hora. 1 hora porque tienen un sistema absolutamente rudimentario, un sistema fatal y que te hace tener que retrasar el tiempo de transitabilidad a tu destino. En otros países, incluso el contrato tendría que haber contemplado eso, hay un tiempo de congestión que se da frente a un peaje, no recuerdo cuánto es, 5 minutos, una cosa así, y si este tiempo se excede, se levanta la pluma y los autos circulan libremente. Cosa que aquí no pasa. Eso es internacional, Perla, pero acá ni eso se ha contemplado en ese contrato, que evidentemente a todas luces ha sido para beneficiar a la empresa concesionaria, lo cual es grave porque los funcionarios públicos no estamos para eso, estamos para hacer un trabajo objetivo, un trabajo en favor de la población y no del sector privado, ¿no? Renzo, ¿cómo hacemos para sanear, para depurar el sector de infraestructura pública vial en nuestro país, en Lima específicamente, y garantizar lo que tú nos estás comentando esta mañana, que las futuras concesiones sean con transparencia, lejos de corrupción, que no existan empresas que han coimeado a una autoridad para ganar esa obra pública, sino que efectivamente esa obra sea en beneficio de todos nosotros? Sí, bueno, a ver, hay mecanismos y sobre todo hay que tener quienes tenemos la posibilidad de dirigir los destinos de un determinado cargo, una determinada ciudad, un determinado espacio, de hacer las cosas con objetividad, con transparencia. Yo creo que ahí radica todo. Fíjate, nosotros vamos a entregar 12 vías rápidas fundamentales para el libre tránsito y para que las personas se sientan que están circulando en una ciudad que progresa y que avanza. Estamos hablando de la vía rápida Próceres Vice, el puente Próceres, la vía rápida Nicolás Arriola. La voy a mencionar solamente, Perla, porque sé que el tiempo es enemigo en televisión. Vía rápida Guarochirí, carretera central, vía rápida Canadá, avenida Fawcett, vía rápida Javier Prado, Valo La Molina, vía rápida Javier Prado, Sánchez Carrión, Begonias, Arenales, vía rápida Puente Nuevo, vía rápida Guaylas. Son obras que ya están listas para empezar a trabajarse y para ser puestas al servicio de la población en este 2025 y parte del próximo año. Ahora, tú me decías, ya para terminar, que la meta es que la municipalidad pueda retomar el control de los peajes, sí, ¿no? Ponemos una tarifa como de 3 soles, pero en el caso de Conchán y Puente Piedra, que afecta la transitabilidad de la gente, allí sí no habría peaje nuevamente. Bueno, no. A ver, vuelvo a repetirte. Esto que tenemos ante la opinión pública, ante la población, es una resolución judicial que le dice a Rutas de Lima, al concesionario, oye, estás afectando la libre transitabilidad de las personas, levantas el cobro. Eso no significa que después, cuando ya las cosas concluyan, cuando, por ejemplo, se den las sanciones correspondientes por toda la irregularidad que ha habido, ya ahí, de una vez por todas, cuando ya se ventilen los procesos que se están siguiendo también en el extranjero y cuando se lleguen a entendimientos, espero que así sea, alguien tiene que tomar el control de los peajes. Esta medida es parcial, es levantar el peaje.
levantar el cobro. Pero eso no significa que esto se va a mantener de la misma manera, porque obviamente hay que hacer mantenimiento, hay que hacer inversiones y eso se verá en su oportunidad. Creemos nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima que el cobro del peaje debe ser no más de 3 soles, que creo que es lo conveniente. Mientras tanto, digamos, el mantenimiento de las vías y tal, se va, digamos, ¿en quién va a recaer esta responsabilidad? Bueno, mientras esté en efecto, digamos, sea efectiva la suspensión. Bueno, nosotros a través de MAPE hacemos también un trabajo en ese sentido y seguramente en estos casos como el del norte y ahora en el de Conchán vamos a tener que llegar a entendimientos para hacer los mantenimientos de la vía, porque es obvio que la vía no puede quedarse en las condiciones en que seguramente el concesionario la va a dejar. Es decir, el objetivo de la Municipalidad, Renzo, y centrándonos en el punto de que hay conversaciones que me dices en Nueva York, es sacar a Rutas de Lima del país, sacar a Odebrecht, que no tenga ningún tipo de manejo de obras viales en Lima. Claro, lo ha dicho el propio alcalde, ¿no? Rafael fue muy firme en campaña, esto es parte de un ofrecimiento de campaña que la gente se tiene que dar cuenta que hubo decisión desde el primer momento, se puso los pantalones, en el Consejo votamos por la nulidad del contrato, no te olvides de eso, ¿no? La nulidad del contrato la votamos en el Consejo Metropolitano, fue uno de los primeros actos que tuvimos como regidores metropolitanos. Se allanó a lo que estableció el Tribunal Constitucional, se hizo toda una estrategia con el doctor Wilber Medina para que los alcaldes distritales también puedan presentar, porque son los directamente afectados, los recursos que hoy se están resolviendo. Entonces, es obvio que ha habido ahí una voluntad asumida con mucho liderazgo de parte de nuestro alcalde, de Rafael López Aliaga, que se comprometió para que, más allá de votar a una empresa, para que las cosas vuelvan al estado anterior. Es decir, la afectación de los peruanos que habitan en esta enorme ciudad no se siga dando. Ahora, pero ese es lo que nos motiva a nosotros como administración, como municipalidad. Es una realidad que nos pueden demandar ante un tribunal internacional. De hecho, lo ha hecho Brookfield por 2.700 millones de dólares. Por los arbitrajes. La municipalidad, sí. Por los arbitrajes. ¿Qué hacemos en ese caso? Pero es que ahí es interesante analizar esto, ¿no? Son arbitrajes que el propio contrato contempla. Es decir, el contrato dice, oye, si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a un arbitraje. Ya, ¿está bien? Está bien. Y se van al arbitraje en estricto cumplimiento del contrato. Pero si tú demuestras que ese contrato es hecho de mala fe, producto de corrupción. La mala fe es un concepto jurídico fundamental. Producto de actos de corrupción, se cae a pedazos. Y por lo tanto los arbitrajes también se caen. Es esencial, entonces. Por eso es que es esencial que avance el que la juicio de justicia Susana en el Perú resuelva 6 años, si no empieza. ejemplarmente. Eso es corrupción también. No puedes demorarte tanto para emitir una sentencia que a todas luces es muy clara, porque además es con una propia confesión de la persona. Ella lo ha dicho, yo he recibido plata de OAS, he recibido plata de tal, y eso ha servido para mi campaña y también ha servido para el tema. Y entonces en el Poder Judicial miran de costado, se hacen los locos y nos siguen perjudicando. Finalmente acá el perjuicio es para los peruanos que están transitando por ahí. No es para beneficiar a nadie. Es precisamente el daño que se le hace a la gente a circular sin tener que estar en estas condiciones tan inaceptables, por decirlo menos. Vulnerables, sobre todo. Sí, muchas gracias, Renzo gracias, Reyardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, por estar esta mañana con nosotras en Al Día con Willax.